Buenos días tengan todos ustedes, mis hermanos y amigos que están en su casa en pijama, como quisiéramos estar todos otra vez. Antes de empezar, dos cositas importantes. Este miércoles celebra 7:30 de la noche, arrancamos con el ministerio, el ministerio está bien, así que si usted va a venir con nosotros no se olvide, 7:30 de la noche. Y hoy terminamos esta serie que arranca una nueva, que va a durar 5 semanas y que termina con la celebración del día más importante de la gente cristiana. El día más importante del cristianismo no es Navidad, es el día de la resurrección. Se lo he dicho 100 veces, se lo digo la 101, ¿no? Así que terminaremos con esta serie que arrancamos este domingo y como ustedes saben eso será a las 6 de la tarde, donde tendremos teatro, la prédica y la celebración musical celebrando que Cristo ha resucitado. Muy bien, con eso arranquemos hoy día. Hemos empezado hablando de cuáles son los hábitos que tengo que tener para poder ser sano almáticamente. Y lo que quiero contarle hoy día es que usted y yo tenemos una persona que es favorita para nosotros. No nuestro pana, sino una persona que tú admiras por alguna cosa, que vive o muere y usted leyó sobre esa. Pero es esta persona que realmente está trabajando para más personas que él solo. Y que es una persona que siempre está muy poco preocupado de lo que otros opinan de lo que está haciendo. Y esa persona usted la admira y es una persona con la que usted quisiera ser así. Y creo que tenemos que empezar a trabajar en ser de esa manera. Cuando arrancamos, nosotros hablamos de que yo tengo que aprender, que yo paso a estar viviendo conmigo mismo. Y cuando vivo conmigo mismo, tengo que entender que necesito 2 hábitos para salvaguardar mi alma. Esto, y lo contábamos la semana pasada, hablamos de estas personas que viven de una forma, pero pareciera que en privado, pero viven de otra forma en público. Y usted cree que esa persona es muy moral y cuando de repente usted se entera porque sale un secreto que de repente salta, y usted dice, ¿cómo esta persona puede vivir así? ¿Cómo viven con ellos mismos? Saben perfectamente que están estafando a alguien, que están teniendo 2 esposas. Y sin embargo, va a otros sitios y se sonríe como que va todo perfecto. ¿Cómo pueden vivir así? Y usted dice, yo no podría vivir así. Y claro, porque usted como es ahorita no puede. Pero si usted se me duerme en los laureles y empieza a pensar que el alma se va a salvar sola y usted no cuida de ella y no genera por lo menos 2 hábitos que le vamos a contar hoy día para que eso no le afecte en lo más mínimo, usted empieza a vivir de otra manera. Para que usted sepa que eso sucede y que nos pasa, voy a presentarles a un amigo nuestro que justamente nos va a contar cómo él, cuando descansó un poco de lo que tenía que hacer su alma, empezó a vivir de una forma que él mismo no sabía que él era así. Así que David, por favor, viene aquí y le va a dar un testimonio, un aplauso para David, para que se aguante. Y David nos va a contar algo. Todo tuyo. Saludos, me llamo David García, creyente en Jesucristo, en lucha con la ira, el autocontrol, la ansiedad, la apatía, la pornografía y muchas otras cosas más. Siempre he agradecido a Dios por el haber nacido en un hogar cristiano, donde siempre me he sentido amado. Me han inculcado valores cristianos y no me ha hecho falta nada. Sin embargo, hay eventos a lo largo de mi vida que me marcaron. En mi infancia siempre viví rodeado de gente de la iglesia, amigos y familia que siempre cuidaban que no anduviésemos en malos pasos. Pero había ocasiones en ciertos servicios los cuales para un niño resultan aburridos. Por esto un día decidí no ir a la iglesia y me quedé con mi abuelo. Ese día un familiar lejano fue a casa de mi abuelo y aprovechó que éste se encontraba dormido para abusar de mí, lo cual fue un hecho muy doloroso para mi familia. Gracias a Dios y a mis padres pudieron refugiarse en Dios, pidiendo dirección
para superar esta etapa juntos. Me llevaron al médico, terapias y ciertas cosas que ellos me cuentan porque no las recuerdo muy bien y que me ayudaron a pasar esta etapa como si no hubiese ocurrido nada. Ya en mi adolescencia siempre estuve buscando de Dios, a través de la música principalmente, ya que me gustaba entonar la guitarra, y ciertos ministerios en la iglesia a la cual asistía. Adicionalmente, mis padres eran estrictos en los permisos, por lo que puedo decir que me cubrieron hasta donde pudieron de los placeres temporales, fiestas, discotecas, etc. En primero de bachillerato, mis padres deciden moverme a un colegio con formación técnica para que pueda aprender un poco más sobre esa rama. Es aquí donde conocí la pornografía, con muchos compañeros que lo veían normal y compartían este tipo de contenidos por el celular en esa temporada Bluetooth. Este contenido ingresó en mi vida, no de una manera loca, ya que sabía que estaba mal, pero al menos hasta conseguir placer y luego arrepentirme por haberlo hecho, lo cual considero ciertas veces lo hacía para aliviar mi culpa, pensando en cuán hipócrita fui. Y este hecho de caer y pedir a Dios perdón a cada momento me tenía limitado en lo espiritual, buscando a Dios como alguien que me quitaba la pena y nada más, buscándolo como una religión, mas no queriendo tener una relación de padre a hijo. Este patrón de comportamiento despertó curiosidad por la sexualidad, lo cual me llevó a tomar decisiones erróneas que marcaron mi vida de una manera brutal. Me alejé por completo de la iglesia, castigándome a mí mismo, me separé del ministerio de música, se me juntó muchas cosas a la universidad y me quedé sin tiempo para Dios, a quien solo lo buscaba cuando tenía exámenes o cuando estaba en apuros, creyendo que era mi lámpara mágica. Mi solución a los problemas era nunca darle mucha importancia y pasar horas manejando y escuchando música a alto volumen. Gracias a Celebra descubrí que esta era mi forma de escapar de mis problemas. Aún estando en la universidad conocí a una chica con la cual compartimos muchos momentos de estudio, de ocio, y en uno de esos de estudio dije un comentario hacia uno de los amigos de ella, y ella ahí me comentó que me faltaba ser empático. Al inicio no lo vi mal, ahora entiendo que vivía en negación a mis actitudes. Descubrí la apatía. Hasta esa ocasión mis actitudes sin querer alejaban a personas queridas o cercanas. Meses después de esta relación me apunté en un viaje largo y donde siempre acostumbraba a orar por mis alimentos, sin conocer que alguien me observaba de lejos. Siempre mantuve mis costumbres cristianas. Esto la atrajo porque veía algo diferente en mí. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El primer mes no tuve problema con aguantar las tentaciones. Leía mi Biblia, me quedaba descansando en el departamento ya que el trabajo era muy agotador. Luego de este primer mes recibí una invitación de una chica que no era cristiana, fue mi novia desde ese año y ahora es mi esposa, a una reunión con amigos. Entonces decidí ir. Fue allí cuando por fin probé lo que tanto temía probar, los placeres temporales, el vivir a lo loco, las fiestas, el alcohol. Y al inicio me gustó, pero luego reconocí que siempre quería más y buscaba más, ya que esto no llenaba la necesidad de probar todo lo que me había reprimido casi toda mi vida. Cuando regresamos a Guayaquil, compartimos muchos momentos juntos hasta llegar a ser oficialmente enamorados, y un año después mi madre me presiona para llevar a mi novia, que no era cristiana, a cualquier iglesia para buscar de Dios, ya que ella oraba mucho por mi idónea. Es ahí cuando por invitación de un tío llegamos a Alianza, y ahí empezamos a asistir desde el 2019 y ahora es nuestra casa. Ingresé al programa gracias a mi amada esposa, quien ya había hecho el programa en el 2021, me inscribió y me motivó durante el proceso, que es largo y duro, pero da frutos. Pude ver muchos cambios en ella en ese año y eso me motivó más. Gracias a eso conocí personas valiosas en las que pude y puedo confiar y contarles mis problemas, quienes siempre están en mis oraciones, mis mentores Guido, Manuel y Emilio, y mis compañeros de lucha. Por eso, confíense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Durante el programa he descubierto emociones, que es algo a lo cual nunca le he puesto nombre, y siempre he vivido sin categorizar las emociones por lo que son. Descubrí que el no controlarlo todo me generaba ansiedad, ya que por lo general me gustaba tener la razón, y pues a quién no. Y el no poder saber de algo u opinar referente a X tema me traía malos ratos. Ahora sé que es mejor callar que lanzar las palabras al aire y que se las lleve el viento, o que estas mismas palabras puedan detonar actitudes en otras personas. Ahora sé que el Señor me ayuda siempre que soy provocado en mi ira, que puedo respirar y pensar en las consecuencias antes de tomar la decisión. La lucha con la pornografía la empecé desde la adolescencia, antes del programa, y ya aquí se consolidó, evitando ver y consumir contenidos en las redes sociales, los mismos que al inicio pueden parecer inofensivos,
pero que siembran esa curiosidad que me llevaba a consumir este contenido. Una de las mayores luchas que tengo es la ira, misma que siempre me involucró en conflictos por mi carácter y el creer que soy fuerte al no dejarme de nadie. Recuerdo que justo antes del inventario del paso 4 tuve un problema muy fuerte con un familiar, ya que una situación que a mi parecer era injusta no podía dejarla pasar y debía imponer mi justicia. Fue difícil escribirlo en el inventario, ya que al airarse se genera el orgullo de no reconocer el error. Pero escribir todos los sentimientos de ira y venganza para dejarlos ir fue muy gratificante. En el paso 10 aprendí que es mucho más fácil pedir perdón al equivocarme que dejar que el orgullo acarree resentimientos en el corazón y lastime a mis seres amados. Acepté que muchas cosas que habían ocurrido en mi vida habían causado ciertas actitudes en mí y que lo mejor era entregarle esto a Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos, pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda. En el tiempo de Dios y luego de sanar mi corazón, pude pedir perdón. Pude aceptar que me había dejado llevar por mi ira y que soy responsable de mis acciones. Me refugié en el perfecto amor de Cristo y me dejé llenar de Él. Ahora mi tiempo a solas, donde escapaba de los problemas escuchando música, mientras manejaba, los uso para buscar de Dios y así estar cada vez más cerca de Él. Escucho muchas alabanzas e himnos al manejar porque, a más de darme paz, me hacen reflexionar sobre lo que Cristo hizo por mí. Ahora me detengo antes de tomar una decisión para evitar sus consecuencias. Comprendo que no soy perfecto y que se presentarán ocasiones de caer, y donde el enojo o la ira quieran llevarme a tomar decisiones erradas. Pero confío en que Dios, quien ya me ayudó, me sostendrá y me guiará hasta el día que Él decida venir por nosotros o nos toque partir. Agradezco a Dios por su amor redentor, a mi esposa, a mi familia, por todo el apoyo, la paciencia que me tuvieron en el proceso, a mis hermanos de Antioquía y Casa Iglesia, que son mi familia extendida con quienes aprendemos cada día. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Soy David García, creyente en Jesucristo, en lucha con la ira, el autocontrol, la ansiedad, la apatía, la pornografía y muchas otras cosas más. Como usted ve, David es una prueba de que si usted no está chequeando sus hábitos, usted puede vivir de una forma que pensó que era imposible y simplemente le sucede. Porque la salud de tu alma determina la capacidad en que tú puedes engañarte a ti mismo. Necesitas comprender que a menos que hagas chequeos claros para que tu alma se mantenga, tú mantengas siempre que tu alma está entregada a Cristo, puedes llegar a tener problemas serios. De manera que lo que nosotros hemos propuesto en esta serie es 2 hábitos que usted debe manejar. El primero, que lo vimos la semana pasada, era entrega tu voluntad. Rinde tu vida a Dios. Y les proponemos que hiciéramos un ejercicio, que todos los días nosotros siempre pensáramos un ratito: Señor, te entrego mi mente y te entrego mis manos y mis pies y mis ojos y mis oídos. Todo, porque todo es tuyo y no es mío. Y entonces podemos con eso empezar a trabajar que el alma no es tuya y que no es de hagas lo que tú creas. Porque hay 2 cosas que tú te puedes que te van a hacer meter en un problema. Una entidad, le dimos que el pecado era una entidad, es como algo que vive en ti, y lo que el mundo y la propaganda, o como quieras mirarlo, te va diciendo y que te va motivando a cualquier cosa que no va a colaborar que tu alma esté entregada a Dios. Y la segunda cosa es lo que vamos a mirar hoy día, que le hemos titulado: abre tus manos. ¿Por qué nosotros siempre, entre otros ejemplos que le voy a dar, empezamos por no abrir las manos? Lo primero es porque todos deseamos la aprobación de alguien. Lo primero que tú quieres es que la gente piense que tú eres importante, aunque sea a los tuyos, a los más cercanos. Tu deseo de ser aprobado es casi que una adicción, es un apetito.
Es algo que tú tienes que tener siempre porque te permite, soy alguien. Y como todo apetito, son apetitos que nunca se llenan. Son apetitos que siempre tienes que estar buscando más y más y más y más, hasta que llega un momento en que empiezas a trabajar haciendo cosas que tú no quisieras, pero que te hace pensarte aprobado por otras personas. Así empiezan nuestros niños. Tenemos deseo de aprobación. Entonces, cuando soy chiquito digo, papá, mírame lo que estoy haciendo. Empieza de chiquito. O ya cuando somos ya adultos, comemos y a la hora estamos abriendo la refrigeradora porque quiero comer algo, pero espérense, pues si no tiene hambre, no importa, pero es que tengo apetito de hambre. Y estoy así y me meto de esa forma hasta el momento que llegamos a acostumbrarnos, que la aprobación es algo que yo necesito. Y no solo eso, que me acostumbro de que tengo que tenerlo, creo que merezco ser aprobado. Y no solamente que merezco, sino que empiezo a depender de que la gente hable bien de mí. A ser popular. Y cuando esté popular, sobre todo adolescente, se puede meter en un lío grave. Algunos adultos también. Pero es cuando viene mi problema que genera que yo necesito que la gente piense que yo soy parte. Y es durísimo. Entonces, como David nos contó, seguir siendo quien tú eras y empiezas simplemente a pensar que no es así. Tenemos que entender que esa persona que tú admiras no le importa nada lo que otra gente piense. Ellos van a hacer lo que creen que Dios quiere que Él haga y punto. Pero nosotros parecemos un poquito camaleones, ¿verdad? Intentamos cambiar el color para ser aprobado por otras personas. Y creo que si hay alguien que nosotros debemos mirar con claridad y creo que nos va a enseñar cómo es este problema de ser aprobado, de que alguien te apruebe y piense que tú eres la última Coca-Cola del desierto, es un señor que se llamó Juan y que le decían por lo que hacía el Bautista. Juan el Bautista es un hombre que vamos a ver lo que él hizo, que es un hombre que hace algo muy interesante y muy difícil de hacer por personas como usted y como yo. Antes de que le cuente lo que pasó, déjeme darle un principio, para que usted una explicación para que lo tenga claro. Juan el Bautista, dos personas nos hablan de él, Marcos y Juan. Marcos principalmente, usted sabe, Marcos es el evangelio de Pedro. Pedro era el líder y Marcos era el discípulo de Pedro. Y se dice que Pedro le dictó el evangelio que él dio, que se llama Marcos. Y Pedro y su hermano Andrés empezaron siendo discípulos de Juan el Bautista. Por eso que sabe quién era Juan el Bautista, porque él fue primero discípulo de ellos y después fue a seguir a Jesús. Así que, veamos quién es Juan el Bautista. Así arranca la historia. Así se presentó Juan, bautizado en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Este hombre simplemente aparece, nadie sabía quién era, de repente este hombre se para y empieza a hablar de una cosa, empieza a hablar de que tiene que haber arrepentimiento y perdón de pecados, y arranca en un sitio que era el medio del desierto, en lo que se denomina el Valle del Río Jordán. Y ahí empieza él, empieza a predicar. Y de repente, este hombre, medio raro, que se vestía raro, que comía langosta, pero no la que usted come, sino un bicho, por si acaso. Y cree, usted va a decir, uy, este hombre, qué rico, comía langosta. No es la misma. Y no estaba, como cualquier otra persona predicador quisiera estar, en medio de la ciudad más famosa, en Jerusalén. No, este hombre no. Si usted quería irse de Jerusalén al valle del río Jordán, tenía que caminar todo un día. Y era un sitio peligroso. No había sicariato todavía, pero le robaban. Y entonces este hombre se vuelve tan famoso que mire lo que pasa. Dice, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. ¿Usted se puede imaginar?
Pensemos que con solo haber sido el 10% de la persona que vivía en Jerusalén, las colas para que alguien bautice a este hombre, usted no alcanzaba ni a verlas. Y venía uno tras otro y usted los bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecado. Y todo el mundo iba para allá. Y la primera pregunta es ¿por qué? Porque había una entidad que hacía eso, ¿verdad? En Israel, usted en el templo tenía un sitio donde usted iba y cogía un animalito, ¿no? Y lo mataba para perdón de sus pecados. Usted lo podía comprar en el mercado o lo podía llevar propio. Podía ser un animal más grande o podía ser hasta un pajarito chiquito. Pero usted iba, lo sacrificaba y usted estaba perdonado. ¿Cómo así necesitamos otra fórmula? Si ya la fórmula estaba establecida, la religión judía decía con claridad que es lo que usted tenía que hacer en la misma Jerusalén. Y esta gente prefería irse todo un día de camino para que hagan lo que supuestamente estaban haciendo los animalitos. Interesante. Lo que quiere decir que el judío normal, por llamarlo de alguna forma, no oficial, no estaba contento con lo que estaba haciendo. No pensaba que estaba realmente consiguiendo perdón de pecados y arrepentimiento. Así que Juan empieza a predicar. Se vienen los fariseos y los líderes de Israel. Ven en el periódico de este hombre que estaba en la mitad de ninguna parte predicando. Y dice, ¿qué son estos manes? ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que responde Juan. Dice, predicaba de esta manera. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa a su sandalia. ¿Tú eres el Mesías? No. Yo no soy el Mesías. Estoy anunciando al Mesías. ¿Y con qué derecho haces esto? Con el derecho de que lo estoy haciendo. ¿Y quién te dio permiso? Nadie. O puede haber dicho Dios. Pero como Juan el Bautista era tan popular, los líderes no se atrevían de tocarlo, así que decidieron quedarse ahí y dejarlo como estaba, porque no podía hacer absolutamente nada con este hombre. Después vamos a Juan. Y vemos que Juan nos cuenta sobre su tocayo, Juan el Bautista. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él. Él está viniendo, de todo el mundo lo va bautizando uno tras otro. ¿Aceptas arrepentimiento de pecado y perdón de pecado? Sí, te bautizo. Trae al otro, y trae al otro, y tan. Y de repente, ve allá que viene Jesús. Y dice su frase famosa. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo que Cordero? Todas las personas, griegas o judías, sabían que usted tiene que tener un sacrificio. Para los gentiles, habían sacrificios hasta humanos. Con los judíos, había sacrificio de un animal. Y de repente, Juan dice, mira ahí, el Cordero de Dios. Y no el Cordero de Dios que tú tienes que ir hoy y mañana y pasado mañana y traspasado mañana. No. Este es el Cordero que quita. Déjeme informarle que en el Antiguo Testamento quitar no era una cosa que usted podía hacer. Usted lo podía esconder. El primero que pudo quitar el pecado fue Jesús. Y así sigue. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Y claro, usted sabe lo que quiere decir. Si usted hubiera estado en el primer siglo, pensó que era Cantinflas. ¿Cómo es esto que el hombre que es superior a mí, pero existió antes que yo? ¿Pero cómo que existió antes que yo si yo soy mayor que él? ¿Cómo es esto? Y es la primera vez que Juan le dijo, Él es el Mesías. Él es el Mesías. Lo dice así, y él continúa hablando y continúa informando lo que está sucediendo. Y él agarra y se encuentra con sus discípulos
él era un rabí. Y entonces pasa lo siguiente, al día siguiente, dice, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. De todos los discípulos que tenía, estaban 2 con él. Y él empieza a conversar con ellos. Recuerde usted que lo que él hacía era estar bautizando gente una vez y otra. Y así empieza. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí viene otra vez el Cordero de Dios. Otra vez, aquí está el Cordero de Dios. Él es el Mesías. ¿Qué cree que pasó? La gente se fue. Los discípulos se fueron a la iglesia de al lado. Es broma eso. Se fue al grupo de al lado. Se fue al enamorado de al lado. No sé. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, ¿qué hicieron? Siguieron a eso y le dijeron, bye bye. Si estoy con el segundo al mando, me voy donde el más importante. Y se fueron. Cuando estos 2 se van, empieza una conmoción entre todos los discípulos de Juan. Se nos está yendo la gente. ¿Qué pasó aquí? Juan, pero si tú eres lo más bacán de lo más bacán, tenemos que mandar un Twitter y empezar a promocionar otra vez nuestro mandamiento, lo que hacemos, porque se nos está yendo la gente. Estamos perdiendo esto. Así que eso dijeron, esto es lo que dijeron los discípulos. Aquí fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, oye, despiértate, nos quedamos sin plata, ¿qué te sucede? El que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando. Este es un copista. Oye, tú fue el que inventaste, tú inventaste el bautizo, ¿cómo puedes permitir? Te está quitando el copyright. Y quería armar un escándalo. ¿Qué pasa? Está bautizando y todos acuden a él. Estamos perdiendo el negocio. Ahora ya no quieren que bautices tú, ahora quieren que lo bautice Jesús. Haz algo. Mandemos fotos. Hagamos Instagram. No puede ser que permitamos que este hombre simplemente se vaya, simplemente nos termine nuestro ministerio. Y en este momento es cuando la intersección de la vida de Juan se intersecta con la vida nuestra. Y cuando él agarra y dice algo que usted y yo tenemos que conocer y que manejar, que saberlo tanto que sea parte de nuestra vida. Y él dijo así, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Punto. Se acabó el problema. No hay más. Esto es lo que tenemos que hacer. Usted sabe que nosotros somos personas que tenemos un problema, además de muchos. Uno de los problemas que tenemos todos los que estamos aquí es que tenemos un problema de control. Queremos controlar todo. Si usted no sabía, véngase el miércoles. Usted quiere controlar, porque usted tiene complejo de Dios. No es que le digo que usted quiere ser Dios, sino que usted quiere ser el que maneja todo el asunto. Usted es el que sabe lo que sabe y el que pone las cosas como deben ser. Pero usted sabe cuántas variables hay para que usted controle algo. Por ejemplo, usted puede controlar si su hija se enferma. Usted puede ser Dios y controlar todo si una quincena no le pueden pagar el sueldo y se lo van a pagar en 4 días. Usted puede controlar todas las variantes que una vida tiene. No. Entonces no puede ser Dios porque no puede controlar todo. Por eso es que los que vivimos en Celebra, hemos estado en Celebra, trabajamos en Celebra, servimos en Celebra, siempre decimos, la primera cosa que tengo que entender es que yo no puedo. A ver, repita detrás mío. Yo no puedo. ¡Ja, ja! ¿Qué tan duro estuvo? Pero esa es la realidad. Yo tengo que entender que no lo puedo hacer. Entonces, no hay espacio para el orgullo
cuando yo sé que la menor cosita nos puede destruir completamente lo que tengo planificado. Tengo que saber que Dios es el único que me puede ayudar y el que puede hacer algo por mí. Tienes que entender que todo lo que Dios te ha dado está prestadito. No es tuyo. No es tuyo. Y no estoy hablando de su esposa, que diga, no, si se la regalo, no. Estoy hablando de todas las cosas que usted tiene. Todas las cosas usted tiene esta tendencia, ¿ve? Usted quiere vivir así, ¿ve? Y todo lo que usted tiene, usted lo quiere controlar. Hoy le voy a contar, a medida que voy hablando, que Dios quiere que usted viva con sus manos así. ¿Cómo así? Vamos a verlo. Versículo 30 dice, a Él le toca crecer y a mí menguar. ¿No debería ser su frase también? No debería ser una frase que decimos usted y yo siempre. Lo que vale es, el que va a crecer en mi vida debe ser Jesús y yo debo menguar de mí mismo. Esa está profunda, ¿no? ¿Ah? Todos los días voy a decidir a dejar a que ya no voy a vivir yo, sino que va a vivir Él. Y que mi vida va a menguar dentro de mi alma, dentro de lo que yo hago. Es hora, dije Juan, hora de perder la fama. Los 15 minutos de fama se terminaron, yo ya no soy famoso más. Eso suena fácil, ¿verdad? Pero si usted ha tenido 15 minutos fama, en donde sea que haya sido, y de repente se lo quitan, usted lo primero que trata es decir, espérate, no te lo lleves, no te lo lleves. En cambio, Juan el Bautista dijo, toma, no es mío. Y dice lo siguiente, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y el de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y cada uno de nosotros. Este hombre que la gente consideraba que era medio raro, no tuvo el menor problema de que el día en que supo que había cumplido su función, decir, no más. Se terminó. Pero algo podemos hacer, pues. O sea, tenemos que hacer algo para, ya no bauticemos, ahora cantemos una canción, no sé. Recuerde, este hombre era tan famoso como que fuera un rockero. ¿Cómo se llama el de la cama negra? Me olvidé, no me acuerdo. Juanes. Usted puede imaginarse, así como Juanes, si Juanes va a hacer un concierto en medio del desierto, todo el mundo va, ¿no? Así era Juan. Así era Juan. Juan era así de famoso, no cantaba la camisa negra. Pero imagínense, todo el mundo iba a perseguir a este hombre. Y de repente, no más. No sé si en la casa me escuchan eso. Habíamos dicho que el verso 27 es lo más importante que tenemos que acordarnos y entenderlo. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. A ver, repitamos esto suyo. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Deje de pelear. Qué interesante, qué interesante. Usted tiene que aprender a manejar este asunto de que yo no puedo vivir así, porque yo quiero ser famoso, porque yo quiero que la gente sepa que yo soy el muy. Así decíamos nosotros, no sé si sigue así. Yo quiero ser Él. Y si yo no soy, entonces quiere decir que soy un mediocre. Quiere decir que no lo intento. No, yo tengo que tratar todo porque tengo que llegar. Y entonces a medida que usted va creciendo, usted aferra al asunto. Cuidado, nos va mal con esto. Y cuidado, nos va mal con esto otro. Y después sigue también con amarrar, a poner así sus manos con otro amor. A quien no lo deja, pero por nada del mundo. Hace rato que debe haberlo dejado y usted sigue ahí. Así. ¿Qué tan esclavo termino siendo?
cuando yo me aferro a algo. Sea esto la fama o el ser popular o es el perdón o es otra persona de la que nos aferramos de tal forma que nos hace daño. Sobre ese tercero nos va a hablar otra amiga nuestra, Natalie, por favor, si usted viene con nosotros. Natalie. Buenos días con todos. Soy Natalie Macías, creyente en Jesucristo, en lucha con la baja autoestima, el sentimiento de rechazo, abandono y sin un sentido de pertenencia. Hace 7 años mi vida comenzó a cambiar. Hubo una persona que me miró con misericordia y decidió hablarme del inmenso amor de Dios, del cual yo sabía muy poco. Porque conocía un Dios de castigo, un Dios que pensaba que me había abandonado, un Dios al cual no debía acercarme porque según yo no era digna de su amor. Vivía triste y aparentando ante todos que estaba bien, pero mi actitud decía lo contrario. Era grosera, tosca, poco y nada me importaban las demás personas. Estaba siempre a la defensiva y creía que tenía motivos. Crecí sin un padre terrenal, nunca lo conocí. Mi mamá me prestaba poca atención. Fui víctima de abusos sexuales desde muy pequeña, de los cuales siempre creía que eran mi culpa. Crecí en una vida desordenada, buscando el amor, la aceptación de mi familia y de mis amigos. Trataba de agradar a todas las personas, incluso con regalos, porque según yo, eso haría que me quisieran. Buscaba relaciones sin sentidos, en las cuales me sentía utilizada. Compras desmesuradas, sentía que mi vida no tenía sentido. Muchas veces, cuando conseguía que alguien me aceptara, hacía todo lo posible para que se alejara de mí. Solía decir que yo me hostigaba de las personas y que por eso ya no las quería en mi vida. Algunas veces, al sentirme vacía, me preguntaba, si yo muero hoy, ¿le haré falta a alguien? Y mi respuesta automática era, ¿a quién? Si tú no sirves para nada. Hazlo, total, nadie te extrañará. Lo intenté algunas veces y cuando no lo conseguía, me miraba al espejo y me decía, eres una cobarde. No tienes valor para quitarte la vida, ni siquiera para eso sirves. Cuando intentaba demostrar cariño a mis hermanas o a mi mamá, o cuando quería ofrecerles algún abrazo, que era muy raro en mí, siempre me rechazaban. Y esa es la razón por la cual para mí dar un abrazo es muy difícil. Expresar lo que sentía ni se me ocurría. Todo me lo guardaba. Creía que no merecía atención y cuando alguien me la daba me sentía rara. Pensaba que no merecía nada bueno de lo que me pasaba y ahí hacía todo lo posible por autosabotearme. La primera vez que vine a la iglesia fue por la invitación de una amiga y ni siquiera sé por qué la acepté. Solo puedo decir que fue la mejor invitación. Quise ver cómo era el culto y cómo era adorar, alabar al Dios del que tanto me hablaban y al cual me negaba a conocer. Cuando me llegué a la iglesia me sentí muy fuera de lugar. Ver cómo todos cantaban, aplaudían y lo hacían con alegría me hacía pensar que este lugar no era para mí y me daba vergüenza aplaudir y cantar. Pensaba que si lo hacía me iban a mirar diferente. Debo confesar que ahora lo hago con alegría. Escuchar las alabanzas me da paz y calma. Recuerdo la primera alabanza que me compartieron para que escuchara fue Te dejo ganar. Y luego conocí otras y mis gustos musicales comenzaron a cambiar radicalmente. Una amiga me invita a Celebra. No aceptaba que necesitaba ayuda. Me negaba a recibirla y yo insistía en que no tenía remedio. Llegué a Celebra vuelta a nada y fue desde el primer paso que por fin acepto que necesitaba ayuda. Al principio me costó muchísimo confiar y sentir que estar ahí con mis compañeras era mi lugar seguro y poco a poco fui soltando y hablando de cada una de las cosas que me habían pasado. Comencé a sentir que esa carga tan pesada se iba haciendo un poco más ligera hasta que llegué a la lección 17, que es el tema del perdón, en donde sentí que no podía. ¿Cómo iba a perdonar a mis agresores, a los que me hicieron tanto daño y a los que me habían convertido en lo que hasta ese momento era? Pero Dios es bueno, porque estando en punto de partida también estaban tocando este tema. El perdón me seguía a todos lados. La forma en que mi mejor amiga me quería hacer entender
que el perdonar era por mí y no por ellos. La intervención de mis dos mentoras terminaron de hacerme entender, no es por ellos, es por mí y es por sanar mis heridas. Esa fue la prueba de amor más hermosa de Dios, porque sentí que por medio de esas personas que se preocupaban por mí, Él me hablaba, para que yo pueda sanar mis heridas y poder vivir a plenitud mi primer amor con Él. Decidí perdonar a quienes me agredieron, hirieron y fallaron. También me pude perdonar a mí misma. Y puedo decir que fue lo más liberador. Por primera vez solté el pasado, lo dejé atrás. Estoy aprendiendo a vivir un día a la vez. Acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, dando el paso de obediencia al bautizarme. Me sentí amada por todas las personas que estuvieron ese día conmigo. Mi madre, aunque estando lejos, sentí que estaba orgullosa de mí y me hizo saber que me amaba. Me enseñaron a sentir el valor que tengo ante Dios, que soy su hija amada, que soy valiosa para Él. He aprendido a verme como Dios me ve un día a la vez. Hoy soy una nueva criatura que nació de nuevo en el amor de Jesús. Celebra, mi mejor amiga, su familia, mis mentoras y mis compañeras del grupo llegaron a mi vida en el momento oportuno, cuando ya no podía sola con mis fuerzas, para enseñarme que Dios lo es todo para mí y que sin Él nada soy. Ahora sé que le pertenezco a Él. Soy Natalie Macías, creyente en Jesucristo, en lucha con la baja autoestima, el sentimiento de rechazo y abandono. Gracias. De manera que, entonces, es cuando yo empiezo a entender que tengo una forma de manejar las cosas de manos cerradas. Y eso daña completamente mi alma. Es como los políticos, ¿no?, que quieren estar en todos lados y que todo el mundo sepa quiénes son y que les den vaina, iba a decir, venia. o mis amigos los pastorcitos, ¿no? Los pastorcitos son una nota, ¿no? Porque los pastorcitos están supuestos a ser personas que ayudan a la menos cantidad de personas posible y multiplicar a otras personas para que hagan lo mismo con pocas y que ninguno de nosotros sea conocido. El ser pastor es ser discípulo de Cristo, no el pastor de la ciudad. Cuando empezó parte de la frustración que le conté hace unas semanas, fue cuando escuché a un pastor orar a otro y decirle, tú vas a ser el pastor de la ciudad. ¿Ah? No sabía que había que elegir alcalde. No. Nosotros tenemos que entender que tenemos que cuidar nuestra alma. Y si yo tengo esto, es que yo soy pastor. Entonces, en nuestro país, alguien me contó que en el país de ella, en ese otro país, tú solamente puedes estar 65 años como pastora. Y si pides permiso te pueden dar 5 más y ser hasta 70. Aquí se mueren, po. Se mueren. Yo espero que yo no me tenga que morir para que me voten. Que me vote Jesús, me vota porque ya te va para arriba. No es así. Tú no eres la goma de todo. Tú no eres el único, la Coca-Cola en el desierto. No es así. Entonces tengo que empezar con los hábitos que salvaguardan mi alma. Entrego mi voluntad y abro mis manos. Usted tiene que dejar esta posición. No, esto es mío, porque esto es el momentito donde yo tengo un programa y eso es para mí. Pero Dios no quiere que haga eso. No, es mío. Y ese Señor que es tan terrible que casi hasta golpe te da, no, es mío. Y el dolor que tengo por lo que me hicieron, es mío. Y el Señor no lo abre nadie. Y eso daña su alma y hace que su alma deje de estar con Dios. Yo tengo que entender que no me puedo aferrar a lo que no puedo mantener. Sería una extraordinaria forma de vivir nuestra vida. Deje de aferrarse a lo que no puede mantener. Usted no puede mantener la fama siempre. El ser aceptado por todo el mundo. No, hay gente que usted no va a ser popular para todo el mundo. Entonces, ¿por qué está tan aferrado en que eso es lo único que usted tiene que vivir? Tiene que aprender la frase de uno de mis líderes, de la gente que yo admiro, vino la palabra, que es un cantautor que se llama Facundo Cabral. Esta frase de él nunca me voy a olvidar.
El conquistador, por cuidar su conquista, se convierte en esclavo de lo que conquistó. Eso es tan obvio. Claro, pues. Usted conquista algo y está así. Déjeme informarle que Cristo lo creó para que usted viva con manos abiertas. Entiendo lo natural de poner sus manos, cuando usted está normal es ahí, ¿verdad? Ponerlo así no es común. Esta es lo que usted tiene que tener. Cada momento en que usted se aferra a cosas como la fama, las relaciones y el no perdonar, usted es cada día más infeliz. Y para que usted vea que eso es exactamente lo que hacemos, le voy a presentar a mi último amigo hoy, y con esto empezamos a cerrar. Viene a vernos Evelyn. Buenos días, soy Evelyn Contreras, creyente en Jesucristo, en lucha con la falta de perdón, el abandono, la traición, el perfeccionismo, la baja autoestima y la injusticia. Crecí en una familia de 3 hermanos junto a mis padres y mi abuelito. Cuando tenía 2 años tuve un accidente que marcó mi vida porque estuve a punto de morir. Fue el motivo por el cual sufrí de bullying desde pequeña. Durante mi niñez fui víctima de abuso y crecí pensando a lo largo de mi vida que este suceso fue mi culpa. Aún tengo recuerdos de mi mamá leyéndome libros de ética y de moral y con esto la confirmación de que yo fui culpable de lo que había pasado. La responsable de cuidar de mí fue mi hermana mayor. Fui una niña muy activa académicamente, deportista y hasta llegué a obtener una beca por mis logros. Sin embargo, siempre hubo algo en mí que no estaba bien, pues a mi corta edad sufría en silencio de ansiedad. No dormía y me la pasaba ordenando y limpiando cosas por largas horas durante todo el día y a veces por la madrugada. Mi padre era un hombre infiel, alcohólico y no aportaba nada económicamente. Fueron mi mamá y mi abuelo quienes se encargaron de sostener la familia económicamente. En casa era común mantener una máscara de que todo iba bien. Viajábamos, paseábamos como una familia feliz. Sin embargo, las infidelidades de mi papá, sus abusos y peleas constantes hicieron que crezca con dolor de tener una familia rota. Cuando cumplí 15 años, mi mamá tomó la decisión de abandonarme. Viajó a vivir con mi tía fuera del país. Y con ella se llevó a mi hermana. Me quedé con mi papá, pero él jamás cuidó de mí. Con el abandono me sentí destrozada, rechazada y que mi vida no valía la pena. Además, mis padres terminaron separándose en aquel tiempo. Luego me fui a vivir con mis tíos y me sentía perdida. Sentía que no pertenecía a ningún lugar. Mi rendimiento académico se desplomó y abandoné el deporte. Me la pasaba de fiesta en fiesta y el alcohol se volvió parte de mi dieta de fin de semana. Cuando me gradué del colegio, tomé la peor de las decisiones en mi vida. Me sentía sin rumbo y mientras esto ocurría, recibí la noticia de la muerte de mi abuelito. Al año siguiente falleció mi novio, con el que había tenido una larga relación y la cual había terminado porque me fue infiel. Había fallecido de un accidente automovilístico. A los 2 meses, mi hermano murió de un aneurisma cerebral. Recuerdo que el día que murió, vi correr a mi hermana apresurada hacia mí gritando. Lo desconectaron. Nada había perforado tanto mi corazón hasta ese momento. El dolor era extremadamente fuerte y no fui capaz de vivir estos duelos. Mi vida se convirtió en un vaivén de emociones e incontrolables situaciones que derrotaban mi esfuerzo por continuar. En toda esta travesía ya estaba en mi vida un hombre que para mí era la mejor persona que conocía. Fuimos novios 7 años, pero durante este tiempo nuestra relación fue muy mala. Él al principio era buena persona conmigo y de repente cambiaba. Él siempre terminaba nuestra relación sin motivo alguno. Renuncié a mi trabajo por no incrementar nuestros problemas, pero
pero depender de él económicamente fue otra forma de sujetarme. Me volví una mujer muy insegura y siempre alerta a todo lo que él hacía, ya que lo peor que me podía pasar sería perderlo. Me hizo creer que yo siempre fui la culpable de sus agresiones, me manipulaba, controlaba y jugaba con mis emociones y pensamientos. Me hacía dudar de lo que yo era, de mis principios, de mis convicciones, pero jamás me di cuenta de esto, ya que yo sentía y pensaba que él era bueno y que no había nadie más en el mundo como él, que me pueda amar y que yo era una mala mujer. Durante 15 años jamás le conté a nadie lo que viví con él. Nunca hice un comentario, ni mucho menos pedí ayuda a pesar de ahogarme con mi sufrimiento. Ya que recuerdo que todo este tiempo lloraba en silencio. Luego salí embarazada y nuestra relación empeoró. Él se comportaba como un hombre soltero a pesar de que ya vivíamos juntos. Y los celos de su parte empeoraron. Yo dejé la universidad y luego mi trabajo. Tenía la convicción de que podíamos ser felices a pesar de todo. Nada mejoró. Recuerdo que mi primer día de la madre, él había festejado la noche anterior con su familia y aún en estado de embriaguez me agredió. Yo solo estaba llorando ya que él no iba a poder salir a cenar conmigo y solo recuerdo que puso su mano en mi garganta, golpeando su cabeza contra la pared, golpeando mi cabeza contra la pared, mientras yo tenía a mi hijo de 10 meses en brazos. Mi corazón se rompía, pero soportaba todo. Así viví 8 años siendo su sombra la que hacía todo por no perderlo. Mis sueños y mis proyectos se murieron y yo junto con ellos. Él fue un hombre arrogante, manipulador e infiel y le hacía creer a las personas que yo era buen hombre, que era un buen hombre. Finalmente nos separamos hace más de 2 años por decisión de él y no puedo negar que esperé que volviera arrepentido y que todo mejorara. Pero hace 1 año y medio me dio la noticia de que decidió empezar una nueva vida con alguien más. Esta pérdida me derrumbó. Hace 1 año clamé a Dios por una respuesta y fue ahí cuando una gran amiga mía, a quien quiero y admiro, me trajo a Celebra, en donde pude reconstruirme desde cero como mujer y reconocer mi valor como hija de Dios. Como consecuencia, he logrado independizarme económicamente del padre de mi hijo, ya que actualmente me encuentro trabajando. Recuerdo que el día que llegué a Celebra fue el momento en el que encontré a Cristo, me reencontré con Cristo. Estaba parada frente a lo que para mí era estar en su presencia. Mientras las alabanzas se entonaban, solo lloraba y clamaba a Dios por misericordia a tanto sufrimiento. Cada día en clase sentía que el amor de Cristo se apoderaba de mi corazón y de mis pensamientos. Poder hablar de lo que nunca antes había contado fue tan liberador, ya que sentía que todos mis recuerdos y mis rencores se iban transformando en perdón. Me he apoyado en mi familia, mi hijo que ha sido desde el principio lo más importante en mi vida, que a pesar de tener solo 8 años, ha sabido comprenderme y amarme. En mi mejor amiga Karen, quien ha sido mi soporte durante todo este tiempo. De todas las pérdidas, fue la separación por lo que más he sufrido, aunque intenté mantener una postura en la que decía que estaba bien. En las noches temblaba de dolor, pero Dios me acogió, me perdonó mi pecado y mi ausencia durante todos estos años. Hoy me siento amada, realmente amada. Durante este proceso he conocido personas maravillosas. Mi mentora Ariadna, a quien quiero muchísimo, es una mujer inteligente con un corazón hermoso, y a mi grupo de apoyo, a quienes he llegado a querer y a depositar en ellas toda mi confianza. No tengo palabras para agradecer a todos los que conforman el ministerio. Hoy soy una mujer distinta que ha entregado su vida al control de Dios, que sabe perdonar, que vive un día a la vez y que reconoce que la gracia de Dios es lo más principal para acercarnos a Él. Soy Evelyn Contreras, creyente en Jesucristo, en lucha con la falta de perdón, el abandono, la traición, el perfeccionismo, la baja autoestima y la injusticia. Gracias. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo mantener la sanidad de mi alma, tengo que entender que siempre lo que entrego a otros tiene el potencial de multiplicarse. Si usted en vez de vivir así, vive así, eso se multiplica.
Si usted vive así, nada va a pasar. Nosotros tenemos que entender que deberíamos temer las consecuencias de cerrar nuestras manos más que las consecuencias de perder lo que hay en ellas. Tal vez lo que usted tiene aquí no es tan importante como usted cree. Abra las manos. Eso es lo que Cristo le dijo con claridad, cómo se vive, porque dijo cómo vivía Él, y así lo dijo en Mateo 20, 28. Dijo lo siguiente: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Padre nos dice que así hay que vivir. Así lo hizo Dios. Dios hizo la vida para que usted la entregue, no para que usted la conserve. Y entonces cuando usted trata de hacer eso y tiene mucho y mucho, usted cada vez es más infeliz. Porque ya voy a llegar a la meta, y cuando llega a ese pico se da cuenta que hay otro más atrás. Y se pasa todo el tiempo tratando de encontrar más y más y más. La felicidad está en abra las manos. Por eso le decimos hoy día los 2 hábitos que usted tiene que tener para salvaguardar su alma: entregue su voluntad, que sea de Dios, y abra sus manos. Y si usted hace esas 2 cosas, le quiero ofrecer, por decirlo de alguna forma, lo que Juan el evangelista, dijo en una de sus cartas. Nos dice algo que yo espero que usted la aprenda y se la enseñe a sus hijos. Porque esto es lo que estamos buscando y es lo que Juan le ofreció o le dijo a estas personas o le deseó a estas personas, y hoy nosotros, como parte de Celebra tu Recuperación, te la ofrecemos a ti. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La esperanza de todos nosotros es que usted, a través de ir sanando su alma y dejando de estar con las manos cerradas y las abra, usted empiece a prosperar su alma. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por esta posibilidad de hablar del tema del alma. Y permítenos, Señor, encontrar esa forma de lograr que mi alma prospere, que mi alma realmente se sane y se permanezca completamente viviendo de una forma diferente en la voluntad de Dios y dejando de creer que cerrar las manos es la forma de actuar. Que todo esto que podemos hacer, Señor, te pedimos que así como Juan nos ofreció y como nosotros ofrecemos, prospere tu alma. Gracias en el nombre de Jesús. Que Dios lo bendiga.